¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con las cosas que quedan después de una persona? ¿Podrían los objetos personales, como la cama de alguien fallecido, conservar una energía invisible? ¿Es peligroso usar estos objetos o son simplemente supersticiones? Hoy exploraremos antiguas creencias populares y los mitos que rodean esta enigmática pregunta: ¿se puede dormir en la cama de alguien que ha fallecido? En este video encontrarás información interesante y una perspectiva única sobre cómo nuestros antepasados entendían la muerte y los objetos que dejaba atrás. Te contaremos lo que dice la sabiduría popular y compartiremos algunos consejos prácticos para limpiar espacios de energías pesadas. Si quieres saber más, no olvides darle like, esto te ayudará a atraer solo vibraciones positivas. Comparte este video con tus amigos, para que también puedan evitar errores y temores relacionados con este fascinante tema. Y al final del video, te enseñaré afirmaciones poderosas para llenar tu hogar de paz y bienestar. Adentrémonos juntos en la magia y la realidad. Empecemos. La pregunta de si se puede dormir en la cama de alguien fallecido siempre ha intrigado a las personas y generado debates. Las creencias populares y tradiciones transmitidas de generación en generación siempre han dado a este tema un significado especial. Para nuestros antepasados, la muerte no era solo un proceso biológico, sino un evento que podía influir en la energía del hogar y de quienes vivían en él. La muerte no es solo el final de la vida de una persona. Para nuestros antepasados, representaba un paso hacia otro mundo, un proceso que, como todo en la vida, trae consigo consecuencias. Las creencias populares sobre lo que se debe y no se debe hacer con las pertenencias de una persona fallecida, incluyendo su cama, reflejan esta visión ancestral del mundo de los vivos y los muertos como realidades conectadas y profundamente entrelazadas. En muchas culturas, especialmente en la tradición campesina, la muerte se veía como un proceso complejo y lleno de matices, que no terminaba en el momento en que el cuerpo dejaba este mundo. Por el contrario, se creía que la muerte dejaba un rastro invisible, no solo en las almas de los seres queridos, sino también en el ambiente y en los objetos cotidianos. Uno de los símbolos más poderosos y misteriosos en este proceso era la cama del fallecido. En la cama, el lugar más íntimo del hogar, la persona pasaba sus últimos días, ya fuera luchando contra la enfermedad o preparándose para la eternidad. Según las creencias populares, dormir en la cama de un fallecido estaba estrictamente prohibido. A simple vista, parecía un objeto común, pero se pensaba que tenía el poder de influir profundamente en la vida de quien decidiera heredar esa cama. Las tradiciones decían que, al acostarse en esa cama, uno podía absorber las desgracias, enfermedades y sufrimientos del difunto. Se creía que la muerte no solo traía oscuridad y descomposición, sino también una energía especial cargada de enfermedad, desesperación y agotamiento. Estar en ese lugar podía contagiar al alma y al cuerpo de esa energía, aunque no hubiera riesgo físico de transmisión de enfermedades. A nivel sutil, se pensaba que la energía de la muerte afectaba el organismo, la mente y la vitalidad de la persona. Las tradiciones populares ponían especial énfasis en las primeras horas y noches después de la muerte. Este periodo se consideraba un momento en el que la energía del lugar estaba fresca. La cama donde alguien había fallecido retenía una huella muy fuerte de sus últimos momentos, de su sufrimiento y miedo. Por eso, quienes se atrevían a acostarse en esa cama podían, sin quererlo, absorber los restos de energía que quedaban en el lugar donde terminó la existencia terrenal de una persona. Según las creencias populares, las camas de quienes sufrieron largas enfermedades o fallecieron tras un gran sufrimiento eran especialmente peligrosas. Se decía que esos lugares no solo retenían los efectos físicos de la enfermedad, sino también las emociones y angustias del fallecido, su miedo, su dolor y su desesperación. Todo esto, según las tradiciones, quedaba impregnado en la cama, convirtiéndola en un objeto cargado de energía negativa. Si alguien decidía dormir en esa cama, se creía que podía quedar expuesto a esos mismos factores, enfrentándose a enfermedades, debilidad física y agotamiento emocional.
En la tradición popular, tanto la muerte como la enfermedad no eran vistas solo como procesos físicos, sino como transformaciones que impactaban a todos los que estaban cerca. Si alguien fallecía en casa, sus pertenencias, como la cama, la ropa, los libros o las fotografías, se consideraban impregnadas con fragmentos de su esencia, su destino y, en cierta medida, su muerte. Por eso, estas cosas no solo mantenían el recuerdo del fallecido, sino que también cargaban lo que se llamaba la huella de la muerte. Se creía que al usar estos objetos, especialmente la cama, uno podía llevarse parte de esa carga a su propia vida. Una de las advertencias más comunes de los ancianos era, no duermas en la cama de un fallecido, no atraigas sus desgracias. Y cuanto más pronto alguien lo hacía, peor se pensaba que serían las consecuencias. Durante siglos, las personas han evitado el contacto con los objetos de los fallecidos, especialmente aquellos relacionados con sus últimos días de vida. Se creía que acostarse en la cama de alguien que había muerto significaba, literalmente, absorber sus enfermedades, desgracias y el peso de sus últimos momentos. Este tipo de superstición y tradición ha persistido hasta nuestros días. Aunque con el tiempo estas creencias han cambiado, muchas personas aún prefieren no dormir en la cama de un familiar fallecido ni usar su ropa u otros objetos personales, pensando que así evitan atraer problemas o mala suerte. También se creía que, el día en que una persona moría, su energía se fusionaba con los objetos que le eran más cercanos. La cama, en particular, se consideraba impregnada no solo de los últimos sufrimientos físicos del fallecido, sino también de sus pensamientos, emociones y preocupaciones. En esta cama, la persona vivió sus últimos momentos, y si alguien decidía ocupar ese lugar, no solo se enfrentaba a un objeto físico, sino a las intensas experiencias emocionales que quedaron allí. Además, se decía que las camas de los fallecidos, al ser un lugar de extrema vulnerabilidad, acumulaban todas las emociones que la persona experimentó en sus últimos días, enfermedades, miedos, sufrimientos. Todo esto permanecía en el ambiente, como si se absorbiera en los tejidos del lugar. La cama, según las creencias, se convertía no solo en un objeto físico, sino en un portador de una energía que podía transmitirse a los vivos que estuvieran cerca. Esta transferencia, decían, podía afectar la salud, la suerte e incluso el destino de una persona. Por eso, objetos como las camas de los fallecidos siempre se consideraron peligrosos y cargados, y tratarlos con cuidado era una tradición que se transmitía de generación en generación. ¿Por qué no se debía dormir en la cama de un fallecido? Según las tradiciones populares, las pertenencias del difunto, especialmente su cama, podían contener una energía negativa. Se creía que, si se continuaban usando estos objetos en casa después de la muerte, podían atraer no solo emociones negativas, sino también desgracias. La cama no era vista como un simple mueble, sino como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dormir en ella era considerado un acto peligroso, ya que se pensaba que podías absorber esa conexión con el mundo de los fallecidos y atarte a su energía. Uno de los mitos más arraigados decía que dormir en la cama de un fallecido, especialmente en los primeros días tras su muerte, podía traer enfermedades físicas, mala suerte, problemas económicos e incluso dificultades en la vida personal. En la cultura popular se decía que la cama en la que alguien había muerto quedaba cargada con sus enfermedades y sufrimientos, y seguir usándola era como permitir que esas desgracias entraran en tu vida. ¿Cómo eliminar el rastro energético de la muerte? Según nuestros antepasados, la energía de la muerte dejaba un rastro imborrable. Aunque el cuerpo físico ya no estuviera presente, en el hogar donde una persona pasó sus últimos días permanecía su aura, huellas de dolor, miedo y sufrimiento. Por eso, la pregunta de cómo liberar un espacio de esa energía era considerada no solo importante, sino necesaria. Las creencias y tradiciones populares relacionadas con la limpieza de esta energía nos muestran cómo las personas convivían con la idea de que la muerte no era solo un final, sino una transición con consecuencias. Purificar el espacio de la energía de la muerte era todo un ritual, casi tan significativo como una oración.
Se creía que, si no se limpiaba este rastro energético, el hogar podría traer desgracias, enfermedades y mala suerte asociadas con la partida de un ser querido. Si no se podía evitar el uso de los objetos de un fallecido, las tradiciones recomendaban realizar un ritual especial de limpieza. Este acto, aunque sencillo, tenía un gran significado. Uno de los métodos más conocidos era el uso de agua bendita y velas. El ritual consistía en rodear la cama del fallecido o sus pertenencias con una vela encendida. La llama simbolizaba luz y purificación, y se creía que ahuyentaba los malos espíritus y eliminaba las energías negativas que podían haberse acumulado en los lugares donde la persona había sufrido o fallecido. El fuego no solo representaba calor y claridad, sino que también era considerado una herramienta poderosa para disipar cualquier influencia negativa. Además de la vela, el uso del agua bendita era una parte esencial del ritual. Se consideraba que el agua bendita tenía la capacidad de expulsar cualquier fuerza impura y de llenar el espacio con armonía y bienestar. Las tradiciones populares afirmaban que rociar los objetos del fallecido con agua bendita ayudaba a liberarlos de influencias oscuras y restauraba el equilibrio en el hogar. El acto de limpieza no consistía solo en rociar el agua, sino también en realizar acciones específicas con ella. Por ejemplo, se recomendaba asperjar los rincones de la habitación, las paredes y los lugares donde el fallecido había pasado más tiempo. Este proceso tenía como objetivo eliminar cualquier rastro de energía negativa y abrir espacio para nuevas y positivas corrientes de energía. El fuego y el agua, como símbolos de luz y pureza, eran los principales aliados en esta lucha por restaurar la paz y la armonía en el hogar. ¿Por qué es importante evitar el contacto con las pertenencias de una persona fallecida? El tema de por qué se debe evitar el contacto con los objetos de un difunto siempre ha sido relevante en las tradiciones populares. Para nuestros antepasados, la muerte no era solo el fin de la vida física, sino un proceso de transición que dejaba un rastro en este mundo. Las cosas que usaba el fallecido, especialmente si su muerte fue dolorosa o difícil, eran consideradas portadoras de una energía especial. Incluso quienes no creen en explicaciones esotéricas pueden sentir que la muerte deja algo pesado en el ambiente, especialmente en los objetos que quedaron tras la partida de alguien. En las creencias populares, la muerte no solo era la pérdida del cuerpo físico, sino también un paso hacia otro mundo que dejaba su marca en todo lo que rodeaba al fallecido. Las pertenencias del difunto no se veían como simples objetos inanimados, se pensaba que adquirían una energía particular. Si la muerte fue especialmente dolorosa, estos objetos podían impregnarse de una atmósfera de miedo, dolor y angustia. Este rastro energético podía permanecer en el hogar durante mucho tiempo, afectando a quienes continuaban usando esas cosas. Según las tradiciones, se creía que estos objetos podían traer desgracias al hogar, por lo que era mejor evitarlos, especialmente si se trataba de objetos personales como ropa, sábanas o camas, que estaban directamente vinculados al estado físico y emocional del fallecido. En particular, la cama donde el fallecido pasó sus últimos días era vista como un objeto cargado de su energía. Aunque no todos creían en explicaciones mágicas o esotéricas, el impacto emocional y psicológico era evidente. Las personas que dormían en la cama de un fallecido a menudo experimentaban incomodidad, incluso de forma inconsciente. Esto podía deberse a que el lugar retenía la energía negativa del miedo, el dolor o la desesperanza que el fallecido había sentido en sus últimos momentos. Tal contacto con objetos asociados a la enfermedad y al sufrimiento podía provocar ansiedad, insomnio, inquietud y afectar negativamente el estado emocional. En situaciones donde alguien luchaba intensamente contra una enfermedad, la energía de esa batalla, junto con el dolor y el esfuerzo, quedaba impregnada en los objetos cercanos, dejando un rastro que podía influir en la atmósfera del lugar durante mucho tiempo. Otro elemento clave en los rituales de limpieza era la sal. En las tradiciones populares, la sal no era solo un condimento, sino un poderoso símbolo de protección y purificación. Se creía que tenía la capacidad de absorber y neutralizar cualquier energía negativa.
Por eso, la sal se utilizaba frecuentemente para esparcirla alrededor del espacio, especialmente en el lugar donde estaba la cama del fallecido o donde solía pasar tiempo. Este acto simbolizaba limpieza, protección y el restablecimiento del equilibrio energético en el hogar. Si alguien sentía que los rituales de purificación no eran suficientes o que los objetos del fallecido estaban demasiado impregnados de la energía de la muerte, se tomaba la decisión de deshacerse de ellos. Las creencias populares aconsejaban desprenderse de cualquier cosa que pudiera contener rastros de la vida del difunto, camas, colchones, ropa e incluso objetos personales. Estos artículos se entregaban a templos o a organizaciones benéficas para no cargar con el peso del pasado. Sin embargo, se prestaba especial atención a su limpieza, la ropa debía lavarse a fondo y los colchones y ropa de cama se mandaban a una limpieza profunda. El tema de la limpieza tras la muerte de un ser querido iba más allá de la higiene práctica, también incluía un aspecto espiritual. Una de las tradiciones principales era no conservar los objetos del fallecido en casa, incluso si eran valiosos o sentimentales. Se creía firmemente que hacerlo podía atraer desgracias y problemas. La creencia de que los objetos del difunto podían portar su destino y su último recorrido era tan fuerte que ni siquiera los artículos más bonitos o valiosos se salvaban de este tratamiento. Para evitar consecuencias indeseadas, muchas veces estos objetos, incluso los más caros o significativos, se donaban al templo o a quienes los necesitaban. Este acto no solo purificaba los objetos, sino que también era considerado una forma de limpiar el alma de quien los entregaba, tomando una decisión correcta y liberadora. Era especialmente importante recordar que, si una persona fallecía después de un largo sufrimiento, los objetos que quedaban en la casa parecían estar impregnados de ese proceso doloroso. Por ejemplo, si el fallecido estuvo enfermo durante mucho tiempo, su cama no era solo un lugar de descanso, sino un símbolo de su sufrimiento. Para nuestros antepasados, que creían en las fuerzas espirituales, este proceso tenía un significado profundo. Los objetos con los que la persona interactuó de forma cercana y prolongada eran vistos como recipientes de su energía y emociones, ya fueran de alegría o de dolor. Por eso, cuando la muerte ocurría tras una enfermedad prolongada, no se trataba solo de la pérdida del cuerpo físico. La energía del moribundo, en esos momentos, parecía transmitirse al entorno, dejando un rastro que era difícil de eliminar. Por el contrario, si la muerte era repentina, los objetos que quedaban no se asociaban con emociones negativas o sufrimiento. En estos casos, las creencias populares no prohibían el uso de esas cosas, ya que no había un rastro energético derivado de un largo proceso de dolor. Si alguien fallecía, por ejemplo, por un ataque al corazón o un accidente, las pertenencias no se cargaban de un matiz trágico. Según las tradiciones, era posible continuar usando estos objetos siempre que se respetaran las normas de higiene y no generaran inquietud o incomodidad emocional en quienes los utilizaban. ¿Cuándo era posible usar la cama de una persona fallecida? Incluso cuando la muerte era repentina y no estaba acompañada de sufrimiento, muchos recomendaban tener cuidado al utilizar las pertenencias del difunto. Se creía que todo lo que había pertenecido a esa persona podía conservar su huella. Aunque no todos creían en conceptos esotéricos, intuitivamente las personas sentían que los objetos vinculados a la vida de alguien podían influir en su propio destino. Es importante recordar que cada objeto en el hogar lleva una cierta energía, y es necesario tener en cuenta esto, ya que los cambios en la vida de una persona a menudo comienzan con los cambios en el espacio que la rodea. La evitación del contacto con las cosas de un fallecido también tenía una base práctica. Los objetos, especialmente los relacionados con el descanso, como las camas y la ropa de cama, estaban conectados al estado físico del difunto. Estos podían conservar rastros biológicos que, desde un punto de vista higiénico, podían representar un riesgo. Por ejemplo, si la cama o el colchón habían sido usados durante mucho tiempo por alguien enfermo, no solo podían guardar una carga energética, sino también microorganismos que, sin el cuidado adecuado, podrían causar problemas de salud. Por eso,
era importante asegurarse de que los objetos del difunto no se convirtieran en un foco de riesgos potenciales para quienes los usaran. Sin embargo, las creencias populares no eran reglas estrictas. Algunas personas, a pesar de las tradiciones y supersticiones, no veían nada malo en usar las pertenencias de un fallecido. Consideraban que los objetos materiales no podían contener energía negativa, y que todo dependía de cómo se percibiera la situación. En estos casos, las creencias se convertían más en un asunto de percepción personal y en cómo cada individuo se sentía al respecto. Lo esencial era que el hogar mantuviera un ambiente de paz, armonía y limpieza, lo que permitía una mejor conexión con el recuerdo del fallecido y todo lo relacionado con él. En última instancia, el contacto con las cosas del fallecido no solo era una cuestión de lógica y cuidado, sino también de equilibrio emocional. La muerte no es solo un proceso físico, sino una transición que deja rastros a niveles energéticos, emocionales y prácticos. Mantener viva la memoria de una persona significa también liberarla de cargas innecesarias, permitiendo que su recuerdo sea luminoso y no cause inquietud a quienes permanecen. ¿Se puede dormir en la cama de una persona fallecida? Las creencias y tradiciones populares tienen una respuesta clara y contundente: es mejor evitarlo para no atraer enfermedades, mala suerte u otras desgracias. Incluso si no crees en cuestiones místicas, es importante recordar que los objetos de un fallecido pueden dejar una atmósfera pesada en el hogar, especialmente si la muerte fue dolorosa. Si decides usar la cama de un difunto, lo ideal es realizar una limpieza, como bendecirla con agua bendita o utilizar otros rituales de purificación. Al final, lo más importante es mantener tu paz interior y la armonía en tu espacio.